político, ¿no? Sí, Cuéntenos un así más, es. queremos conocerlo. ¿Qué va a hacer campaña ahora? ¿Está con MIR? Bueno, buenas tardes, Tommy. Muchas gracias por la entrevista y gracias a todos los que nos escuchan por este medio. Eh, yo me llamo Orlando Herrera, Tommy, soy de Machala, ¿no? Me desempeño como dirigente nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y bueno, frente a la coyuntura política, nosotros siempre nos hemos mantenido activos, haciendo propuestas para que este país tome un rumbo por el proceso de las transformaciones, por el proceso de la justicia, por el proceso de la equidad para las grandes mayorías, dejando de por lado, digamos, aquellas prácticas de ver a la política no como un servicio hacia la comunidad ni a la colectividad, sino como un negocio particular que dé réditos inmediatos y buenos réditos para quienes fungen como a veces como dirigentes, pero que a veces se llaman líderes. Nosotros tenemos un cuestionamiento, o sea, no todas las personas pueden ser líderes, ¿cierto? Una cosa es que sea presidente de un partido, director de un partido, otra cosa es que sea un liderazgo político. Nosotros siempre consideramos el liderazgo político como el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad, digamos, hacia determinadas personas que por sus cualidades y no por sus chequeras están en condiciones de liderar un proceso. De todas maneras, yo provengo evidentemente de una familia machaleña, de una familia campesina que soy parte de una gran familia. Vivimos en el Rayito de Luz, en Machala, ¿no? ¿Ya? Sí, Y cerca. actualmente yo vivo en Quito. Vivo en Ya, Quito y trabajo acá y estoy al frente de esto. ya. Usted es el dirigente de MIR. Sí, yo soy MIR es nuevo, ya tiene muchos años consolidado. No, eh, Tommy, lo que te diría es que el MIR es una organización de amplia trayectoria, de muchos años de vida política en el país, que ha formado líderes políticos para que participen e incidan en las decisiones políticas del país. Ha formado una ideología, digamos, y un pensamiento político comprometido, de compromiso con la comunidad en el país. Nosotros somos una organización que surge hacia finales del 60 y 70 y se consolida en el 80 y hoy tiene una presencia en 12 provincias del país, de las más importantes, manteniendo estructuras sólidas que nos permiten decir que somos una organización nacional y que en los últimos años hemos hecho una presencia, digamos, ya política en la vida democrática de este país, porque antes nosotros teníamos una visión de formar dirigentes, de ser una escuela del pensamiento político, pero de no participar mayormente en los eventos, por ejemplo, como en los eventos electorales. El Comité Ejecutivo Nacional y nuestra Convención Nacional hace unos 4 años atrás decidió que el MIR, digamos, públicamente asuma también un mayor protagonismo en la actividad política del país, participe en los procesos electorales en este país y también se ponga al frente y promueva la participación de sus mejores cuadros, hombres y mujeres en la ciudad y en el campo, al frente de procesos electorales que permitan contribuir desde nuestra experiencia y de nuestra capacidad a un mejor desempeño de la vida política del país. Yo en sí, bueno, de MIR desconozco lo que es, pues, mucho, ¿no? Pero sí tengo referencia porque justo hablando con Wilfrido, tuvimos aquí en la parroquia de Abañín un candidato de la lista, creo que es 17, de la ustedes, MIR, ¿no? No, 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 no. Nosotros ¿Qué números hicimos, llevaron? nosotros fuimos parte de unos acuerdos políticos, digamos, en el marco de lo que fue primero el movimiento indígena y después la revolución ciudadana, y siempre estamos pensando en unos procesos de unidad. Para nosotros la unidad es fundamental. El activismo político del MIR se ha desempeñado más en el movimiento estudiantil secundario, donde formamos el Frente Revolucionario Estudiantil en el Colegio Clere Franco Cruz, en Machala, en el 9 de octubre, en el Colegio El Oro y en varios colegios de la provincia del país y de El Oro en concreto,
ahí nosotros surgimos desde el Frente Revolucionario Estudiantil, que era una expresión de la juventud organizada del movimiento de izquierda revolucionaria. En las universidades hemos tenido una fuerte presencia, en el movimiento indígena fuimos de quienes con nuestra experiencia ayudamos y contribuimos a la formación de CONAIE, Coarrunari, del mismo Pachacutic, y también de organizaciones campesinas en la costa como la CONAGUA, como otras organizaciones. Hemos siempre estado vinculados a estos procesos democráticos de unidad para reivindicar los derechos de los pueblos, los derechos colectivos, los derechos de los ciudadanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes. Siempre nuestra política ha sido la reivindicación permanente de los derechos, la democracia plena y participativa de las organizaciones en la toma de decisiones. Ese ha sido nuestro compromiso, Tommy, y en el oro, en este caso concreto, en el oro, hemos tenido y tenemos un protagonismo. Lo que pasa es que el protagonismo nuestro no ha sido electoral, ha sido un protagonismo en la lucha por la tierra, en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en los últimos tiempos decidimos dar un salto y también tener un protagonismo también en las lides electorales a fin de que no sean los mismos de siempre, los mismos rostros de siempre, los que desfilen en las listas electorales, sino que hayan nuevas voces, nuevas caras, nuevas ideas que refresquen y le den al pueblo orense y al pueblo ecuatoriano una nueva visión de que hay otros caminos para alcanzar ¿Ustedes van a mayores... ¿Ustedes van a participar con candidatos ahora o no? Tommy, y para quienes nos escuchan, el MIR ha decidido ahorita estamos un efectivamente... poco, de ahí esto va a pasar pues por todas las redes sociales, que ya con el mismo nombre estamos en todas las redes sociales. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y ahora en TikTok también. El audio. Digamos, de los mejores cuadros. ¿Ahora me escucha? Sí, ahí está. Usted me preguntaba si íbamos a participar. Debo rectificarle, Tom, que nosotros sí vamos a promover la participación de los mejores cuadros militantes del MIR en una fórmula política que lleve al progresismo de este país a presentar el 2021 una alternativa para recuperar este proceso hacia los cambios y hacia las demandas de la mayoría del pueblo. Vamos a promover y vamos a participar en este proceso electoral en todos los niveles, en parlamentarios andinos. ¿Quién tienen ustedes como para gobernador de aquí de Machala, y para asambleísta? ¿Ya tienen sus candidatos o ya tienen algún candidato a quien van a prestar el apoyo? Nosotros tenemos que consensuar y estamos en ese momento porque este es un llamado a un gran frente amplio progresista en el que estarán las organizaciones que consensuemos un programa de trabajo. Para nosotros no solo son importantes los nombres, sino los compromisos y las políticas que se va a llevar adelante. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo efectivamente que este rato no podemos seguir pagando una deuda externa mientras no tenemos recursos para invertir en el país, es decir, en el desarrollo del país, en la reactivación productiva del país, en la reactivación del campo. No tenemos los recursos, por lo tanto tenemos que mirar, digamos que toda inversión que tengamos tenemos que destinarla hacia la reactivación productiva. Ese es un punto, digamos, en el que estamos de acuerdo varios sectores, que hay que mirar, pero la reactivación productiva de los pequeños y medianos productores y no de los sectores tradicionales, es decir, la plata no se la pueden seguir llevando los de siempre, la plata tiene que ir a emprendimientos como los suyos, por ejemplo, pero no ya a los grandes empresas comunicacionales que ya están bien afianzadas, no necesitan recursos, pero se sigue pensando solo en ellos. Por ejemplo, en el oro, en Machala, en donde estemos, son los mismos medios de comunicación los que reciben el pautaje publicitario sin que se democratice, como que los demás no necesitáramos. Sí, hay un pequeño grupo que es beneficiario de toda la política nacional del gobierno y nosotros pensamos que eso no puede seguir y que hay que democratizarlo y que hay que mirar hacia otros horizontes para crear
nuevas oportunidades y para mejorar las condiciones de aquellos que día a día tratan con todo su esfuerzo, con todo su empeño, también de dar una salida a la problemática que tenemos. Y nosotros consideramos que también un punto que en el que estamos de acuerdo es que tiene que haber un mayor protagonismo y decisión de los líderes sociales y de las organizaciones en las decisiones del país. Estas no son decisiones de 4 personas. Usted que está más involucrado a nivel político, yo soy nuevo en este ámbito, ¿no? Pero viendo las situaciones del país que en 20 años no ha tenido la evolución política que se esperaba, ¿no? Como emigrante me da una total tristeza, pena y ira y coraje, ¿no? Y rabia ver que Ecuador no ha superado en su nivel de pobreza, de corrupción que se está viendo en la actualidad, ¿no? Ustedes con todos esos años, con toda esa experiencia, ¿no se ha podido consolidar todas estas ideas que las mencionan? Es difícil luchar con esas 10 familias que dominan el país, que son los Lazos, son los Nebot, son las 10 familias que siempre se las ve y están los Sonner-Hosner y no dejan superar a otras personas, que gente del pueblo que pueda llegar ahí a hacer una gobernancia para todos. Tommy, usted tocó un tema que es bastante importante. ¿Por qué? Porque ha sido difícil, no imposible, difícil, digamos, remontar, romper ese control mafioso que tienen un grupo de personas para apropiarse de lo que es del todos y del gobierno para utilizarlo en su beneficio. Es difícil. Uno, porque nuestra población realmente pierde fácilmente el horizonte, nuestro pueblo pierde fácilmente el horizonte y es seducido y es engañado por la propaganda que lo abruma, ¿no es cierto?, todos los días y le dice no hay otro camino que el que nosotros le proponemos. Entonces le proponen 3 opciones que son del mismo sector, descartando todas las demás opciones. Entonces el pueblo es empujado a escoger entre el cáncer, ¿no es cierto?, y otra enfermedad terminal. Es decir, entonces no puede ser esa situación. Por eso es que es importante el trabajo que usted hace, Tommy, digamos, de que bienvenido. Y riesgoso, ¿ah? Riesgoso, claro, mal pagado así, y todo, pero es algo uno que le nace, o sea, Tommy, porque tratamos ha de sido... ser la voz de los que no tienen voz. Y muchas veces de los que no tienen voz, es lo que usted dice, se dejan manipular, endulzar y, como diríamos, corroer por pocas cositas que le dan, ¿no? Y por endulzarle, como se dice, el futuro. Cuando entró el gobierno que estamos, por acá se escuchaba que iba a dar 180 de bono, que iba a dar casas, que iba a hacer como 3,000 o 4,000 casas, o 35,000 casas, las casas que estaba ofreciendo, y que el país iba a tener un repunte de 1 millón de trabajadores. Y en la actualidad vemos que eso no es, o sea, ellos no lo han hecho viable, ¿no? Y eso es Claro, lo lamentable. Tommy, lo lamentable es que, digamos, nosotros apoyamos un proyecto político y nosotros tenemos que pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano porque apoyamos, así como usted dice, apoyamos la oferta que se le hizo al pueblo ecuatoriano de construir 320,000 viviendas en el país, que se le hizo de crear 1 millón de empleos en el país, que se le dijo vamos a dar préstamos para la reactivación productiva en el ¿Ustedes lo país. apoyaron al gobierno actual? Nosotros apoyamos el proceso político, o sea, el proyecto político, el plan Toda una Vida lo apoyamos. Pero así como lo apoyamos nosotros, cuando se alejó de este plan y asumió el proyecto del Fondo Monetario Internacional y traicionó la voluntad del pueblo ecuatoriano, nosotros tenemos que rechazar, indignarnos como usted está indignado y decir, este señor no merece digamos, el aprecio y el respeto del pueblo ecuatoriano, sino Pero don el Orlando, rechazo y el repudio.
Don Orlando, el continuismo no es en Latinoamérica, no hablemos de Europa, que he estado por allá en otros países como Asia, pero el continuismo en Latinoamérica no siempre es darle de comer al ratón, eh, darle más tiempo que la corrupción se vaya avivando. Porque yo le Claro, digo, yo por ejemplo con Correa, estando en España, se lo apoyó, le dimos un total respaldo, pero después de 4 años vimos que el hombre ya estaba subiéndose encima ya quería hacer como en Machala, una hacienda, donde él quería hacer y deshacer, en lo cual ya la democracia no lo permitía. Entonces los 4 años para nosotros fue un buen gobierno, se hizo obras y se ha hecho obras, pero de ahí no quisimos el continuismo. Nosotros abrimos por otra alternativa que tal vez sería peor, pero como estamos actualmente, nos dimos cuenta que eso no resultó. Por ejemplo, si entraba Lazo, que dice que ahora mismo está gobernando, pero teniendo la forma él de gobernar, no, para mí creo que sería distinto lo que estamos pasando. Tommy, usted entenderá que la transformación de un país cuando hacemos política en serio no se hace en 4 años, no se hace siquiera en 8 años. Se requieren procesos largos si queremos transformaciones en serio, porque por eso nosotros apoyamos los planes de gobierno, no apoyamos a las personas, porque los planes de gobierno, independientemente del presidente que vaya, tienen que haber metas y objetivos nacionales, metas y objetivos de Estado. O sea, que viene un presidente y lo que hace es continuar la siguiente fase. Es decir, porque no podemos hacer política para presidentes, ni para mi partido, Pero ni Pero es para que el cada mismo, cosa. el mismo pueblo y las mismas organizaciones como la suya, como MIR, como Unidad Popular y muchas organizaciones de derecha y de izquierda no han permitido eso porque le están dando a los mandantes, a estos que llegan a sentarse en un sillón tan alto, a que hagan y deshagan del país, lo cual no sucede, por ejemplo, con Estados Unidos, con Europa, donde los mismos ciudadanos, o sea, si viene Donald Trump y dice que va a hacer un muro todo lo que es México y le dice, señor, no, disculpe, usted tiene esa idea, pero aquí está la Cámara, aquí están los ciudadanos que eso no lo ve viable. Entonces, en Ecuador, ¿por qué le están dando tanto poder a estas personas que en realidad no hacen? Con los años que usted tiene, o sea, en el sistema político, eso es lo que a No, veces yo de no acuerdo. encajo a comprender. Es como decir, los maestros, pero que diga que de los maestros desde hace 20 años no han cambiado en la actualidad. O sea, se han reformado porque han utilizado las computadoras, pero el chip del cerebro no ha cambiado. Entonces las organizaciones políticas también veo que no han cambiado. O sea, es un continuismo. Y yo me di cuenta en Guaranda que, por ejemplo, allá ladrones no hay mucho, pero si usted tiene un accidente, es complicado porque el juez es primo, hermano del policía, es primo hermano, tiene su familiar el fiscal, es primo hermano. Entonces usted para poder reclamar, ellos le montan. No, si el hombre se pasó, le traen 10 testigos y todo eso, entonces ahí lo mejor es arreglar. Y eso en este Claro. país no puede pasar. Entonces, ¿qué le enseñó? El decano le enseñó al estudiante, el estudiante le vuelve a enseñar al otro estudiante y el estudiante le enseña al estudiante, al pequeño. Entonces el cambio cuando uno está afuera y habla con los argentinos, con los chilenos, con los españoles, con los alemanes, con los ingleses, entonces dice, ¿por qué Ecuador, que tiene lo mejor, el 1% de Europa, quiere venir a visitar las Islas Galápagos? Tienen un tesoro. Aparte de eso, tienen el petróleo, tienen oro, tienen camarón y tantas cosas. Un país tan pequeñito con 16 millones de habitantes, 17 millones de personas, que 3 están afuera y el resto que sigue saliendo porque como está la situación es terrible. ¿Por qué no se ha cambiado? O sea, ¿dónde con sus años de experiencia me gustaría en este diálogo, ¿no? Porque esto es un diálogo, siempre yo le digo, yo ya dejé, hace algún tiempo dejé de ser periodista porque, ¿sabe aquí en Machala totalmente lo que son los periodistas? Vea, ¿cuánto hay? De acuerdo a eso, no, si me has pagado, te defiendo, si no me has pagado, no te defiendo. Entonces eso estamos queriendo hacer
la asociación de estos de radiodifusores y de prensa en Quito, decirles, oiga, estos medios son del pueblo, estos medios deberían tener 5, 6, 8, 10 estudiantes ahí todos los días para que cada uno dé su opinión y no la opinión del dueño de la radio, no la opinión del que está ahí siempre solo viendo sus propios intereses. Correcto, mire, usted, Tommy, coincidimos en muchas de las cosas. La primera cosa es que todo lo que usted plantea, lo que evidencia es que hay una crisis institucional, una crisis profunda en el sistema institucional. Entonces, cuando usted mira la justicia, se da cuenta que hay una justicia, digamos, a la carta. A unos sí, a otros no. Instrumentos para perseguir, ¿no es cierto? Entonces, ¿uno puede confiar en eso? Mire, hubo una señora que valorizó, sobrevaloró los kits, la ex ministra Ocles. La justicia dice que no hay pruebas para imputarle responsabilidad. ¿Qué le parece? Sin embargo, es tan ágil la justicia para establecer responsabilidades, incluso inventándose pruebas en otros casos, rapidísimo. Es decir, no puede haber en el país justicias a la carta, ¿no es cierto? Sentencias a la carta. No, no, no. Entonces está descompuesto el sistema. No hay credibilidad. No puede ser que quien tiene que perseguir y combatir la corrupción esté lleno de corruptos. O sea, que el que tiene que dar ejemplo de moralidad esté propiciándose desde adentro mismo la corrupción. Y si no es porque se cae una avioneta, ¿no es cierto? No pasaba nada. Si no era por los muertos del COVID, ¿no es cierto? Que decían, vean señores, no tenemos para las cajas enterrar a nuestros muertos. Y sin embargo estaban vendiendo las cajas en 2 y en 3 veces más el precio, ¿no es cierto? Y endilgándole esos costos al seguro social, a los recursos del Estado, es decir, todo el mundo haciendo un negocio en silencio con la vida de la gente. ¿Qué evidencia es? Que hay una institucionalidad descompuesta. O sea, estamos en una situación, como usted dice, oye, medios de comunicación social, no negocio de la opinión. Sin embargo, usted ve, es imposible realmente tener acceso a un medio de comunicación de los grandes en este país. Hay que tener una gran billetera, hay que ser palanqueado para que le den un chance. En las radios de Machala, en los canales del Oro, lo mismo pasa en Quito, lo mismo pasa en Guayaquil. Sin embargo, todos los días desfilan los mismos y los mismos y los mismos. ¿Por qué será? Porque está viciado el sistema. Estamos realmente colapsados en un sistema que ya no da más. Y un gobierno que no mira que es necesario el cambio, porque el cambio, digamos, se impone por una necesidad de que el cambio no va a venir del acuerdo de 4 personas o de 5 personas. Yo estoy de acuerdo cuando usted dice, no el continuismo, pero no podemos lanzarnos a un abismo. Tiene que haber una continuidad de los proyectos. Don Orlando, perdone, ¿usted cree que como estamos en los actuales momentos, donde el país absolutamente tiene una recesión, se calcula de un 7%, yo lo calculo de un 11 o 12%, donde Ecuador está totalmente, que se vende todo? Usted viera las oficinas de acá de los abogados, ¿cómo están esos edificios? Totalmente cerrado. El 50% y no 60 o 70% de los abogados está trabajando desde su casa. Ya no hay para pagar el arriendo. Entonces eso se volvió un círculo tan vicioso que él no paga, el otro no paga y el otro no paga. Y lo más difícil poderles cobrar a los abogados es lo más difícil. Pero los bancos también están todos los días ahí llamándole. Esa situación es la que no alcanzo a comprender. Yo tal vez como emigrante, porque es lo bonito, es salir y conocernos. No sé cuántos años está usted allá en Quito, don Orlando. Ya algunos años, Tommy, pero ¿cuántos? Lo que le quería... Unos 10, 8, 10, 20. Ya 20 años. 20 años. Don Orlando, no se preocupe, porque yo también he estado en Quito. Yo estudié en Quito, ahí estuve en el Rafael Correa, en el colegio de
ahí del No diga centro. No diga esa palabra. Mire que Lazo mismo le dice ahí en una entrevista que estando él aquí tiene el 38% de aceptación. ¿Usted cómo lo ve? Verá, yo le diré que evidentemente uno no tiene que ser, digamos, apasionado, tiene que ser muy objetivo, ¿no? Yo creo que, digamos, el correísmo como tal tiene una aceptación en el país. Es increíble, nos guste o no nos guste, tiene una aceptación. Digamos, es indudable que en un proyecto político, estemos de acuerdo o no, tiene que jugar con ese factor, ¿no? Entonces, cualquier tendencia política, especialmente la tendencia del progresismo y de la izquierda, tiene necesariamente que contar con ese factor. Es decir, no podemos dar la espalda ni podemos ignorar esa situación. Yo represento, evidentemente, por mi militancia política, represento al sector de la izquierda. No opino sobre los partidos de la derecha, ellos tienen sus propios proyectos, pero nosotros en una estrategia de unidad y de hacer algo nuevo, digamos, tenemos que considerar una alianza del campo y la ciudad, una alianza del movimiento indígena, del movimiento campesino, del movimiento, digamos, progresista de este país, de los intelectuales, de los comunicadores, que queremos un cambio y que no vemos una alternativa para superar la crisis. Chama, este man me cortó la llama. A ver, No, no, sí está bien. Sí estamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí estamos, no, tranquilo, Sí se estamos ahí. escuchó esa parte. También se escuchó esa parte. Perdone, Eso es perdone lo un que es lapsus que hubo. algo en vivo y en directo. Vamos a ver si podemos, de acuerdo a la grabación, poderlo Ya. Ya. editar. Entonces, Siempre sí, cuando el personaje no es muy conocido para mí, me gusta eso, o sea, tratar de sacarlo, la esencia, para así darlo a conocer, ¿no? correcto. Entonces, le decía a ver, entonces, ahí estamos. Sí, sí. Ya. Entonces le decía a usted que hay que calcular que desde nuestro punto de vista, nosotros le apostamos a una alianza del campo y la ciudad. Sí, sí. Está cortando. ¿Ahí me escucha? Ya, dile que no. Hay un señor que me está llamando, Ya, ya, lamentablemente se me cruza. ya, Bueno, ya ahorita estamos bien, ya lo vamos a decir que nos llame. ya. Entonces, mire, yo le decía, nosotros vemos que el momento amerita mucho cerebro, mucha tranquilidad, mucha experiencia, no la locura de desbordarse, no la improvisación. Nosotros no pensamos que este es un tema de viejos o de jóvenes, no, este es un tema que tiene que haber consenso, que tiene que haber participación y que tiene que haber acuerdo en una agenda común para salvar este país, porque estamos al borde de una crisis fatal. Y eso no sería lo mismo entre derecha y izquierda, porque por ejemplo en otros países ya eso de derecha y izquierda ya casi no funciona. Aquí lo que funciona son los resultados. Ecuador está en cuarto lugar de corrupción en el mundo. Y eso no significa que usted y yo solamente involucramos en eso, sino hay mucha más gente. Es decir, que el 94% de los ciudadanos ecuatorianos son absolutamente corruptos. Tommy, nosotros no creo que nosotros seamos corruptos. Yo creo que los ecuatorianos, la gran mayoría somos trabajadores honestos, somos gente muy responsable, muy respetuosa y que arrimamos el hombro por mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Hay mucha gente que nos quiere decir, vean, aquí todos somos corruptos y entonces si todos somos corruptos, cerremos esto y dejemos que los No, no, corruptos no, manden. pues, no, no, no. Bueno, Hay un sí, 4% que es la fuerza de lucha, tanto como usted, como yo, como don Wilson. Eso es lo que tratamos de hacer la diferencia. Porque si no, entonces, vendámoslo a China. pero es que hay un concepto deliberado a veces que se lanza cuando se dice, mire señor, la política es lo más podrido que existe. Entonces, yo como ciudadano no quiero ser un ladrón, no quiero ser tildado como corrupto, ni quiero estar metido en el ejercicio político que es negativo, ¿no es cierto? Y dejo
y doy la espalda y entonces los ladrones se alzan con el país y hacen lo que les da la gana. Entonces, nosotros no podemos caer en esa estrategia porque consideramos que el pueblo ecuatoriano es un pueblo honesto, un pueblo trabajador, un pueblo abnegado, un pueblo luchador, que ha dado todo. Los migrantes han dado todo por este país, o sea, aportaron para salir y superar la crisis. ¿Cómo no puede el ecuatoriano reconocer que ese aporte del pueblo que tuvo que migrar, ¿no es cierto?, para estabilizar y mejorar la condición de vida de su familia y del país? Tiene que haber un reconocimiento, pues, ¿no es cierto? Evidentemente puede haber migrantes que cometieron errores, pero es una excepción, no es la generalidad. Entonces, quiero Pero decirle que estadísticamente, don Orlando, o sea, eso no sale. Yo es que en 20 años, es que son 20 años, no son ni los 10 años de Correa, ni los 4 de este, sino son 20 años que no se ha podido lograr un cambio de mentalidad, o sea, de chip, de eso de que nos impulse, porque somos tan pequeñitos que podemos impulsar para hacer, o sea, competencia con otros países, porque tenemos agricultura, tenemos minería, somos un país rico. Somos un país con ¿Qué sucede con el mismo pueblo cuando les dan los votos a las 10 familias? Y ahí se acaba ahí se acaba la lucha. Claro, entonces tenemos que hacer, o sea, tenemos que mirar para adelante. Yo le decía a la gente, no podemos lamentarnos de esta tragedia y de esta desgracia. Tenemos que reflexionar, eso sí, ni perdón ni olvido. Esa es una consigna que debemos de mantener todos los días. Ni perdón ni olvido. No podemos tolerar, ¿no es cierto?, la impunidad, el atraco, el robo, el cinismo de quienes desde una función pública se han enriquecido perjudicando a la comunidad y a la sociedad. Es decir, usted verá, y yo le digo a la gente, a ver, miren, nosotros en el Oro tenemos asambleístas que fueron electos democráticamente. Sí. Muy pocos, de los 5 que tenemos, muy pocos, deben de haber excepciones, pero muy pocos han respondido a los intereses de los orenses y de los machaleños y de los antarroceños y de los pasajeños y de la gente del Guagua y Arenillas y Huaquillas, o sea, muy poco. Porque ni siquiera van, sino solo cuando son las fiestas y el desfile, pero nunca van con un proyecto, con una iniciativa, ¿no es cierto? Porque no entiendo por qué, teniendo 5 asambleístas, habiendo tenido todo el respaldo del gobierno. Le escribió. Algo le toca ahí, sí está ahí. Entonces, es importante que nosotros nos reflexionemos, es qué tipo de democracia y qué tipo de ciudadanía es la que estamos generando. La democracia para nosotros no corresponde con el voto solamente. Para nosotros la democracia es un proceso permanente de trabajo y de protagonismo de la sociedad en las decisiones y en las ejecuciones de las políticas. Por eso se aprobó una ley de participación ciudadana, para que los ciudadanos participen en las decisiones. Pero no hubo tal participación. Pero fíjese, hoy día hemos enfrentado el COVID. Y el COVID, los líderes sociales, los líderes de opinión comunitaria han estado hechos a un lado y gente que desde un organismo como el COE, ¿no es cierto?, se ha direccionado la política para enfrentar la pandemia sin la participación de la comunidad. O sea, nos han tratado como minusválidos, nos han tratado como discapacitados, ¿no es cierto?, que viene alguien a salvarnos, a atendernos al pobrecito que está esperando. No. Por eso tenemos los resultados que tenemos, porque la comunidad nunca fue sujeto participativo de las decisiones y de las acciones políticas para enfrentar, por ejemplo, el COVID. Una tragedia. Lo mismo para enfrentar la otra tragedia, que es la corrupción. Participan los mismos. O sea, la comunidad que los conoce no tiene ningún papel en la gestión de la política, en la ejecución de la política. Entonces, eso tiene que ver con la mentalidad, como usted dice, con un chip nuevo que planteamos que para poder hacer esas transformaciones que necesitamos que usted, personas como otros compañeros y compañeras del país que tienen la suficiente experiencia, puedan ser promovidos.
que puedan ser apoyados, que puedan... No necesitamos que nadie nos regale nada. No necesitamos que nos regalen un bono y nos traten como enfermos, como inútiles. No. Necesitamos políticas públicas eficientes, eficaces y que nos den seguridad y apoyo a la producción de este país. Porque usted emprende, oiga, pero no tiene el apoyo de la banca. Pero mañana le ponen 1000 obstáculos para, en vez de apoyarlo, joderlo. Entonces, yo sí pienso que necesitamos un cambio necesario y urgente, que necesitamos que la sociedad reflexione, que no podemos seguir, en eso sí yo digo, no podemos seguir, digamos, a personas, tenemos que seguir proyectos políticos, tenemos que seguir programas políticos, no a personas, porque las personas mañana no están, ¿no es cierto? O mañana se van del país, pero que queda la ciudadanía y lo que tiene que quedar es realmente un proceso en la que la ciudadanía tome conciencia que el petróleo es de los ecuatorianos, no es de las empresas, que Petroecuador es de los ecuatorianos, no del gerente que la administra de ocasión, ¿no es cierto? Que el espectro radioeléctrico del país es de los ecuatorianos, no del gerente de Conartel o de tal organismo. Es decir, es importante que los ecuatorianos tomemos conciencia de que lo que es nuestro tiene que ser reinvertido en el desarrollo del país y no permitir que la riqueza nacional que se genera se vaya fuera del país, como está sucediendo. Don Orlando, sabemos lo malo. Démosle esperanza a los nuevos jóvenes y qué sería lo bueno que podríamos hacer por el Ecuador, por nuestra familia y por los ciudadanos. Claro, miren, nosotros no somos una tragedia ni una fatalidad. Nosotros, más bien, tenemos mucha confianza en el pueblo ecuatoriano, en las nuevas generaciones, pero también en la experiencia de este país. Nosotros no pensamos que hay que dejar a la gente con experiencia de lado para poner a los jóvenes al frente. No, este es un proceso conjunto, colectivo, ¿no? Este es un proceso en el que tenemos mucho que decir y hacer. Y ya este país tiene futuro, porque este país es muy rico, tiene muchas riquezas. Lo que pasa es que ha habido una mala administración, que ha habido una mala gestión. Nos hemos sentado en el gobierno a esperar que nos den. Hay un presidente que está sentado 3 años y solo dice, tengo que endeudarme porque el otro se robó la plata. No me jodas, no me jodas. O sea, no puede justificarse la inacción de un gobierno, la falta de gestión de un gobierno, digamos, en función de eso. Es decir, cuando usted contrata un gerente, si el gerente no le da resultados, usted lo cambia, ¿no es cierto? Si un presidente se comprometió y no cumple y hace todo lo contrario de lo que ofreció, es justo y necesario que el pueblo lo sancione y lo repudie y lo rechace además, porque no podemos admitir una política que me dijeron que iban a hacer cuando hoy día simplemente una política que me hace daño y me está, digamos, causando profundo daño. Entonces, los jóvenes del Oro, los jóvenes de Machala, digamos, las nuevas generaciones tienen que reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de redireccionar este vehículo, de retomar el rumbo, ¿no es cierto?, de corregir errores y de reclamar participación protagónica en función de defender los intereses de nuestro pueblo, los intereses de la mayoría, de los agricultores, de los comerciantes de la zona de frontera. Es decir, tenemos que reivindicar los derechos de las mayorías porque en las mayorías es donde está el 90% de la población productiva de este país, la que genera la riqueza. La es decir, agricultura. No en el 10%, los agricultores de la provincia del Oro. Mire, usted sabe que en el proyecto, digamos, por ejemplo, Tahuín, en el proyecto, digamos, Puyango Tumbes, digamos, nosotros en el Oro hemos, por falta de apoyo, no hemos podido aprovechar todo el potencial productivo e hídrico de la zona para beneficiar a los agricultores del Oro. Y más se lo ha llevado el Perú, que lo ha aprovechado muy bien. Y nosotros hemos aprovechado muy poco, teniendo asambleístas que son bananeros. O sea, uno no entiende que aquí qué pasó. Teniendo asambleístas que conocen de agricultura, pero evidentemente fueron solo para defender sus propios intereses. Y no quiero citar nombres, ustedes sabrán a quién me refiero, pero... Sí. No, acá hubo que
acá hubo que esos llegaron de la noche a la mañana, pusieron en Creo una plata y total la organización que estaba la cogieron, vea, vaya nomás que aquí está el nuevo candidato y el que organiza. Entonces Eso es lo complicado. La política como un negocio y el partido como una empresa. Eso es lo que tenemos que derrotar. O sea, la política no es un negocio, es un compromiso y un servicio a la sociedad y a la comunidad y a nuestras familias, a las mayorías. Y el partido es una organización social al servicio de la sociedad. Entonces hay que cambiar esas lógicas de que, por eso es que usted no puede ser candidato, porque seguramente usted tiene méritos, pero no tiene una chequera. Entonces, el otro que no tiene ningún mérito, pero tiene una chequera, entonces, este es un mercado donde se venden las Pero no es direcciones. como echarle la culpa a los empresarios o a los que ponen las chequeras, ¿no? A estos que ponen sus candidatos, porque los votantes son la mayoría. O sea, entonces, ¿dónde está el colapso de esto de la democracia? Porque, o sea, cuando uno menciona a Álvaro Noboa, la gente no quiere. Pero viene otro que le pone una musiquita y le ofrece que le van a dar $180 mensuales por ninguna discapacidad, sino que es un bono. Y ahí sí la gente lo apoya. Entonces, creo que debemos hacer nuestra mea culpa. No tenemos que cerrarnos los ojos y decir, no, que los ecuatorianos somos buenos, que los ecuatorianos. Hay que ser honestos, hay que decir, hay un alto porcentaje de la población que no quiere el cambio, quiere ser, como yo les digo en las redes sociales, quiere ser como eran los negritos, como esclavos. Quiere ser esclavos. Y eso le digo nuevamente, les recalco, ¿qué pasaba en la antigüedad con los negritos? Eran esclavos. Y ahora el ecuatoriano es esclavo por un sueldo mínimo. Y eso es lo que no se da cuenta. Entonces hay que decirle al ecuatoriano, porque no podemos engañar. A nosotros en este círculo llamado Ecuador, sí lo pueden engañar. Pero usted vaya afuera, cuando uno emigra, le dice, vea, realmente Ecuador es tan distinto. No hacíamos un balance a nivel general, ¿no? A nivel general con todas las personas que convivíamos en un departamento. Y hacía una clasificación entre los que más salen, ¿no? Por ejemplo, los argentinos, los colombianos. Y de ahí venía el ecuatoriano, el peruano y el boliviano. Así. Entonces, porque era visto, o sea, el 80% del argentino ya no va a lavar platos, sino va a crear empresas. El colombiano ya sabemos que también va a trabajar, pero hace otro tipo también de trabajo. El ecuatoriano es una persona que siempre, aunque vive en Europa, en España, en Italia, en Francia y en Inglaterra, porque le dice, ve, al ecuatoriano a las 4 de la mañana tienes que levantarte a trabajar. Él es el que se levanta a trabajar a las 4 de la mañana, 6, 7 de la noche está saliendo, eso sí, de lunes a viernes. Sábado y domingo no lo llamen porque él tiene otras actividades que todos los conocemos. Eso sí, vea, ni lo llamen ni lo fastidien porque eso no le va a contestar el teléfono. Pero hay que ser así honestos, o sea, y eso es lo que a mí me persiguen los troles, ¿no? Porque trato de ser honesto, porque yo le digo, oiga, hay machalenos cochinos, puercos, sucios, que pasando la basura, sacan la basura. Y así mismo la corrupción, no podemos echarle toda la culpa al alcalde cuando las personas que salen al mercado, usted conoce el mercado de aquí de Machala, pero eso era un nido de bichos, de gérmenes, yo no sé por qué no salió el COVID de ahí, porque eso es, o sea, contaminante. Cuando el alcalde hace, que yo apruebo su gran valor, y gracias al COVID, que eso pudo cambiar, y ahorita si él tiene visión futurista, eso lo transforma en algo turístico donde la gente quiera es disfrutar de la comida, de la gastronomía, de vestirse bien, del jolgorio, de la práctica machaleña, va a tener un éxito.
Pero de lo contrario, si no hace, va a tener a 3.000, esos son socios, ellos son socios, porque decirle a un comerciante, oiga, ponga $1.000, él coge y le pone $5.000, porque ellos saben lo que han trabajado ahí, saben lo que se han lucrado en 30 años de ese mercado. Pero ya la conciencia, el machaleño y el que ha visitado Machala dice, esto fue el mejor que ha podido hacer. Pero hay que darle Sí, solución. Pero hay que sí, o sea, decirlo también, hay que decirlo. Yo no me puedo engañar, decirle, oiga, todos los machaleños son la gloria de aquí. No, porque si no Machala estuviera en producción, o sea, el país está en crisis, pero Machala estuviera saliendo. Y lo cual no es. Entonces yo pienso que hay que ser honesto y decir, vea, comenzar a calificar a la gente, decir, vea, usted es bueno, usted es malo, usted es bueno, pero tratar de a ese malo hacerlo bien, porque eso nos ayudará como país, llevar al país a que no estemos en cuarto lugar a nivel internacional en corrupción. Y ahí es que voy yo, ustedes como partido político que tienen muchos años, ¿dónde es que se ven truncados? Porque yo apenas llevo en la política, o sea, fui candidato de una parroquia y, o sea, vi y de ahí me gustó. Entonces de ahí trato de acomodarme entre mis actividades comerciales con la actividad política, porque la política en Europa y en otros países es buena. Lo que usted acaba de decir es orientar, es administrar, pero aquí los políticos que llegan piensan que esto es una hacienda. El alcalde está pensando ahorita que Machala es su hacienda, que aquí tiene esclavos, tiene servidumbre para que lo lleven para allá y para acá. No, al alcalde yo se lo he dicho, lo apoyé 1 año y medio, pero las cosas que están mal y tengo que decírselas, aunque le duela a él, tengo que decírselas porque está haciendo mal. Cambiarle la ferroviaria, una que tiene 125 años de historia, por alguien que recién vino, porque ese señor no tendrá más de 100 años, que hizo, que claro que hizo con Machala, cambiarle el nombre a eso, ¿usted cree que eso está bien? Eso no está bien. primero que eso es desconocer la historia, ¿no? Correcto. Digamos, hay Ahora una, voy con, dígame, hay una, usted tiene la hay una- historia de Mir, tiene su sí, sí, ideología, tiene su claro, preparación, está usted y somos socialistas, porque no puedo yo ser capitalista porque no tengo los recursos. Y así fuera lo capitalista, mi mejor recurso es decir, vea, yo soy capitalista, pero necesito un socio ecuatoriano, un socio machaleño, un socio de Puerto Bolívar, un socio de acá de los 400 barrios, porque eso me va a ayudar a que Machala no sea solo mía, sino sea de mis hijos, de mis nietos y de que claro, sea reconocida a nivel internacional. correcto, correcto. Usted me preguntó hace algún momento, digamos, y dijo que el tema no es ni de izquierda ni de derecha. Y nosotros coincidimos en ese punto que los problemas no tienen una ideología, ¿no es cierto? Correcto. Lo que nosotros decimos es la gestión de un gobierno tiene que orientarse en función de un plan de desarrollo que usted establece en el tiempo, en 20 años, en 30 años, y ahora lanza una primera fase de 4 años. Es decir, ¿a dónde vamos? Nosotros vamos a crear una sociedad de equidad, de justicia, de mayores oportunidades productiva, trabajadora. Es decir, ese es un tema común, de sentido práctico. Aquí no estamos hablando, este no es un tema de ser de izquierda o de derecha, porque a veces se entiende que los izquierdistas planteamos la miseria para el pueblo y que los capitalistas plantean la riqueza. Tremendo error. Eso no es así. Eso no es, la realidad nos dice que el capitalista, y también ahí hay un error, porque el capitalista yo creo que tiene que ver mucho, más bien, con quien ha entendido que el capitalismo, por ejemplo, es la democracia del capital, porque ellos llaman la libre circulación y la libre empresa, pero resulta que cuando vas a hacer la libertad, a ejercer la libertad, ha habido monopolio. No ha habido libertades que tanto proclaman. Entonces, cuando nosotros planteamos, digamos, que hay una sociedad distinta, que hay una sociedad que plantea el beneficio para la mayoría a partir de redistribuir la riqueza nacional, y cuando me refiero a la riqueza nacional me refiero al petróleo, a la minería,
digamos, a los impuestos, al espectro radioeléctrico, que no pertenece a estos o a estos, pertenece a los ecuatorianos en su conjunto, pero que tiene que ser administrado en función de un plan nacional. Por ejemplo, usted verá que los agricultores de este país salvaron de la tragedia del hambre en el COVID. Fue los agricultores de este país. Ellos fajándose, dando todo, y no reciben apoyo del gobierno. Y lo único que reciben es, anda al préstamo Reactívate Ecuador para darte $5,000, exigirte 7,000 de garantías y después rematarte la finca en un año. Es decir, y algunos lo mandan al páramo, que no salgan de ahí. Entonces, o sea, de lo que se trata es de tener una visión sostenida en el tiempo. Nosotros, las transformaciones no se hacen en 4 años. Tenemos que tener un programa de plazo mediano y largo. Y entonces, pero tenemos que cambiar el chip, pues, o sea, como usted plantea, hay que cambiar el chip. O sea, nosotros somos no dirigentes políticos porque querramos serlo. Somos dirigentes políticos porque hemos comprendido que no hay otra forma, digamos, de transformar el país que poniendo, digamos, que despertando las conciencias y movilizando las conciencias para que se entienda que el país solo puede ser transformado con la participación de las mayorías en las decisiones y en las acciones, no de las minorías. Y entonces, pero cuando se entiende que la voluntad, el soberano que es el pueblo, solo se limita a hacer el ejercicio democrático de votar y luego le deja su soberanía, digamos, toda su decisión a la autoridad, y la autoridad piensa que usted ya le ha dado la soberanía para que haga y deshaga. Entonces está muy mal, están mal los dos. El que asume, digamos, el ejecutivo en cualquiera de los niveles, ejecutivo es para ejecutar un mandato, ¿no es cierto? No para hacer lo que me da la gana, ¿ya? Pero también el que le concede porque le tolera, le permite, le da, no lo controla, no participa en la gestión y no lo fiscaliza. Yo no puedo elegir un asambleísta que después haga lo que le da la gana, vote como le dé la gana, sin que le rinde cuentas a la comunidad, sin que la comunidad participe, sin que sus electores, para ser más explícito, sus electores, en todo lado, usted tiene que rendir cuentas a sus electores de su gestión, pues, porque usted es un representante. Pero ese representante asume en muchos de los casos que él ya es la autoridad y que él tiene que ejercer y él tiene que hacer sin consultarle ya a nadie. Ese es un craso error. Yo le decía que, mire, con esto concluyo, tenemos que tener planes largos. En este país hay que reactivar la producción agrícola, pero hay que cambiar la mentalidad también de nuestros productores agrícolas y hay que crearles las condiciones. Usted lo manda a sembrar arroz y después tenemos todos produciendo arroz y el precio del arroz por los suelos. Entonces tenemos que tener un plan para tener una red nacional de abastecimientos por donde toda la producción que vamos a generar la podamos así mismo distribuir. Pero eso sí hay una red nacional de abastecimientos que se llama TIA, que se llama Aquí, que se llama Supermaxis, que se llama, ¿no es cierto? Pero son privadas, pues. Son privadas. Y entonces el pueblo tiene que compra a $2 el quintal de papas y en el mercado le llega a $15. Entonces, no hay la red nacional de abastecimientos porque no hay una política pública desde el Estado, digamos, para poder sostener eso que se llama seguridad alimentaria de forma eficiente. Entonces, hay cosas, por ejemplo, el tema del analfabetismo. Tiene que haber una campaña nacional para alfabetizar, para terminar y erradicar con el analfabetismo en el Ecuador. Y eso es permanente, o sea, eso es permanente y no la hay. Tiene que haber un censo nacional agropecuario que nos diga dónde están las tierras de este país y qué podemos hacer planificadamente con ellas. Entonces, no puede haber, digamos, una improvisación. Si nosotros vamos a hacer libre ingreso en las universidades, libertad, gratuidad de la enseñanza en el país, tenemos que tener una respuesta a los profesionales que van a egresar de este país, pues porque si no tenemos profesionales manejando taxis, entonces es irresponsable que no haya un plan nacional del desarrollo y una política de largo plazo. Y a eso, personas como usted y muchos como nosotros, lo que planteamos es que haya una planificación del desarrollo nacional, una planificación permanente. No puede haber un plan
de gobierno solamente, sino tiene que haber una planificación nacional para el mediano y para el largo plazo. Ahí está el éxito. Don Orlando, ya entrando en los minutos finales, ¿tienen ya candidato la mayoría de sus agremiados, de sus compañeros? ¿Tienen ya alguna postulación entre los que se está escuchando o no todavía? No todavía, no aún porque las Ya. condiciones no lo han permitido, pero lo que sí hay es ya unos lineamientos que están muy claros. La Ya, primera cosa, y usted como particular, ¿a quién daría el apoyo? verá, nosotros estamos generando, digamos, un acuerdo de unidad entre el movimiento indígena y el movimiento, digamos, de la ciudad. El movimiento indígena, digamos, vemos que hay una posibilidad de que el compañero Isa pueda ser un precandidato, digamos. Eh, También creemos que en la Revolución Ciudadana hay, digamos, un potencial. También creemos que en los sectores de la izquierda, como nosotros, hay un potencial. Entre las mujeres, entre los jóvenes, hay un potencial. En la clase media, entre los comunicadores, hay un potencial. Y tenemos que generar ese amplio frente que nos permita, evidentemente, contar con un consenso, no con un gobierno de partido ni con candidatos de mi partido, sino consensuados en este gran frente amplio que puede estar entre partidos del centro hacia la izquierda. Don Estamos Orlando, generando, tal vez sí, lo desubico, pero de todas maneras a veces esa es la parte del diálogo, ¿no? ese es el diálogo, Como, sí, como agricultura, sí. sembrar en todo lo que es parte del país, claro que se da, esto sería plátano o cannabis. Lo Nosotros tenemos desubiqué. Nosotros tenemos un principio constitucional que es, digamos, primero, la seguridad alimentaria. Un país bien alimentado es un país que tiene futuro. Un país con cannabis, digamos, es un país que puede ser adormecido y que puede ser confundido. Es decir, Pero tiene mayor no, rentabilidad porque Bolivia salió gracias a eso. Y ahí va la siguiente gobierno. ¿Cómo gustaría gobierno? ¿Boliviano o de Singapur? ecuatoriano, ecuatoriano, con peculiaridades propias, es decir, tomando en cuenta lo que nosotros somos. Ninguna de las dos experiencias nos sirven, pero no podemos copiar, no podemos copiarlas. Si usted me pregunta China o los Estados Unidos, le diría lo mismo, ecuatoriana. Y en ambos casos hay aspectos positivos que podemos emularlos. Si usted me pregunta Francia o Italia, en ambos casos nos sirven las experiencias, pero tiene que ser ecuatoriano. Y ahí pues vamos en el diálogo, don Orlando. El tiempo siempre así con personas como usted que hacen este diálogo muy, ¿cómo es? Educativo, ¿no? Para algunos les gusta, para otros no. El de derecha siempre querrá estar con más billete, el de izquierda quisiera llegar a la derecha, pero lo que en realidad está es el desarrollo del país y la educación. Yo creo que es la educación, Sí, más sí, sí. educación, la participación y no de uno, sino de muchos ciudadanos y la responsabilidad también, porque hay que Sí, hacernos responsables. así es. Yo cuando regresé de Europa, le hago un ejemplo, ¿no? Regresé de Europa y una persona que conducía de forma europea, o sea, siempre delimitando lo que es la distancia de 5 metros, de 1 metro cuando va a desacelerar, el pase peatones, pero eso con el transcurso del tiempo me daba retraso porque yo me ponía a respetar eso y el taxista se me metía y de ahí el otro paisano se me metía, el verdulero. Entonces dije, no, oye, está bien que uno sea, oiga, consciente, pero no soy estúpido ni cojudo. Entonces vean, no, pues ahora sí, taxi, acá estoy yo. Entonces, Dicen, este man es pendejo, dicen, este man es pendejo. no. Entonces ese aspecto creo que lo lograremos con la educación. ¿Ustedes tienen una sede acá en Machala?
Sí tenemos un colectivo allá que funciona en Pero Machala. tienen una sede, o sea, un espacio, Sí, una oficina, o es no, muy peligroso en los actuales momentos. Como dice, claro, yo no pongo oficina. Todo Mire TV siempre sale donde le pegue, porque muchos troles que me quieren, a lo menos con el nuevo alcalde, me quieren poner a adelgazar. usted tiene, ahí le puedo dar un contacto con un compañero, le mando por interno un contacto para que lo visite y se pongan de acuerdo. Ya. Yo quiero decirle, usted topa un tema que es súper importante, que es el tema de, usted me hacía la pregunta de España o Italia, y yo le dije Ecuador. Exactamente esto, porque el Ecuador es esto. O sea, la realidad concreta de los ecuatorianos es que somos como somos. Y a partir de ahí nos vamos mejorando, vamos ordenando la casa. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que ordenar la casa. No podemos seguir como seguimos, ¿no? Si queremos ser una sociedad, digamos, que se proyecte hacia el futuro, tenemos que cambiar muchas, incluso de nuestras actitudes culturales. Tenemos que hacerlo, ¿no? Ese es un proceso lento, no es un proceso fácil, pero hay que arrancarlo. Una gente dice, pero eso te va a llevar 30 años. Yo le decía, pero si es que no empezamos hoy día, siempre van a ser 30 años. El próximo año ya serán 29 y cuando nos demos cuenta hemos cumplido la meta. O sea, hay que empezar. Y Es tal entonces, vez, es tal vez que muchos ecuatorianos no quieren esa responsabilidad. no, O es que se ha acostumbrado a que a un alcalde, un prefecto, un gobernador, un asambleísta le diga lo que tiene que hacer. claro, lo que pasa es que hay una democracia tutelada que se llama. Y esa democracia tutelada hace que haya quien tutela y los tutelados. Entonces, yo soy el que mando, tú eres el que obedece. Y así se reproduce ese modelo. Claro. Se reproduce de todos los niveles y en todas las estructuras ese modelo. Cuando nosotros decimos no queremos una democracia tutelada, sino una democracia protagónica, participativa y responsable, como usted dice. Responsable, ese es el tipo de democracia que impulsamos y queremos en el MIR. O sea, una democracia donde el sujeto sea responsable, ¿no es cierto? No solo reconozca derechos, sino también obligaciones, donde asuma su responsabilidad individual, aunque la tenga también colectivamente en la ley, que está reconocida, pero que asuma su responsabilidad individual y se esfuerce no por lo mínimo, sino por lo máximo. Es decir, no puede ser que nosotros querramos salir de la pobreza y estemos trabajando 2 horas o estemos trabajando 4 horitas. O sea, nosotros tenemos que trabajar, digamos, para poder salir de la pobreza. No hay otra forma que trabajar para nosotros. Y hay que crear las condiciones para que ese trabajo sea lo más productivo, porque evidentemente la prostitución o el trabajo sexual también es un trabajo, ¿no es cierto? La venta de drogas también es un trabajo que genera mucha riqueza, pero nosotros nos referimos al trabajo productivo y fecundo del pueblo. A ese trabajo principalmente nos referimos. Entonces, tenemos que cuidar a nuestra juventud, a nuestras mujeres, proteger a nuestra familia. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso, estos medios como el suyo, que quiero agradecerle por esta entrevista, digamos como el No, suyo, no, un diálogo nomás. No me hace gusta esa mucho. de palabra porque aquí hay muchos periodiqueros que saben, o periodistas que tienen 10 años, 20 años de la toga, son el máster, más máster, más máster, pero Claro. cuando le dice, oiga, pero diga la verdad, no la quieren decir. Entonces No, yo no, casi me gusta más el diálogo porque así nos llegamos más a nuestra gente, a bien, Tommy, nuestro, o porque sea, más a nuestro pueblo. esto es muy Tus palabras importante. finales, don Orlando. Primero, decirle que nosotros creemos en el pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos en nuestro pueblo. Nosotros tenemos mucha confianza que el pueblo no va a darle un solo voto a quienes lo han traicionado y lo han hundido. O sea, que el pueblo tiene que ser autocrítico también y en estas elecciones del 2021 tener mucha responsabilidad para, y también mucho compromiso para forzar estos acuerdos, forzar a los líderes locales a ir juntos en un acuerdo por el país para salvar este país. No se puede salvar el país tratando protagonismos individuales. No, no, aquí no hay estrellitas que tenemos que seguirlas. No, aquí hay acuerdos y hay mucho talento en el país. Depende de ustedes, estimados ciudadanos, orenses, machaleños,
y ecuatorianos, que el cambio para el 2021 sea una realidad desde nuestra responsabilidad. Eso yo les llamo mucho a la responsabilidad, al trabajo conjunto. Están las manos abiertas y estamos a la orden siempre para responder cualquier inquietud en este sentido. Eso, para las personas que quieran seguir conociéndolos, seguir tal vez este movimiento o de todo lo que se ha conversado, ¿no? Para ellos que quieran seguirnos, porque para los que no quieren seguir, pues también están ahí otras instancias que pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo pueden ubicar? ¿Cómo lo pueden, Nosotros tenemos una página que es mireecuador@yahoo.com. mireecuador@yahoo.com. En esa página nos pueden escribir, nos pueden contactar, mireecuador@yahoo.com, y ahí estamos permanentemente interactuando, ¿no es cierto? Y ahí estamos permanentemente enviando información y respondiendo a quienes nos visitan. Don Orlando, siempre ha sido un gusto y esperamos que ese diálogo se vuelva a repetir. Siempre estamos ya con los contactos. Estaré presto porque en sí hemos encajado en pensamiento y creo que esto ayuda no a las 10 familias que gobiernan, ¿no? Sino a más gente. Y eso es lo que se trata este país, de ayudar a más ecuatorianos. Como usted dice, todos los ecuatorianos, yo digo, hay mucho que hay que cambiar en los ecuatorianos, pero vale la pena que estos diálogos sigan efectuándose porque no queremos una vida militar, sino una vida democrática. Siempre ha sido un gusto, don Orlando. Estaremos en contacto. Un gran abrazo para ustedes, para usted, y muchas gracias por todo. Seguiremos en el diálogo. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.